Hay un momento, y tal vez es ahora en el que algo dentro de ti ya no responde a la urgencia, y no porque hayas perdido fe, sino porque tu sistema entero dejó de obedecer a la presión. Puede que lleves tiempo sintiendo que la riqueza, la expansión, la abundancia que tanto comprendiste a nivel mental, simplemente no se mueven al ritmo de tu esfuerzo. Y mientras escuchas esto, quizá notes una ligera tensión en el centro del pecho, como si una parte antigua todavía intentara hacer que funcione, incluso cansada, incluso sabiendo que algo ya no encaja del todo. Porque lo que casi nadie te dijo es que la conciencia elevada no llega para acelerar resultados, llega para retirar el control de la mente cuando éste ya no es necesario. Y cuando eso sucede, la materia entra en una pausa que no es castigo ni bloqueo, sino reordenamiento profundo de todas las estructuras que sostenían tu vieja realidad. Es aquí donde muchos se confunden, donde creen que algo salió mal, cuando en realidad el mando ya comenzó a cambiar de lugar, aunque la mente todavía no tenga palabras para explicarlo. Tal vez por eso, mientras sigues aquí, tu respiración se vuelve un poco más profunda sin que lo intentes, y los hombros descienden apenas, como si el cuerpo reconociera que no necesita demostrar nada en este instante. Ese reconocimiento es importante, porque la riqueza no responde al empuje, responde a la autoridad interna, y la autoridad verdadera no grita, no se esfuerza, no persigue, simplemente ocupa su lugar. Y lo que está a punto de desplegarse no es una idea nueva, es un recuerdo sutil de quién conduce realmente cuando la conciencia se eleva y retoma el trono de tu experiencia. Más adelante, vas a percibir con claridad por qué tanto control mental fue necesario en una etapa de supervivencia y por qué ahora se convirtió en un límite invisible para tu expansión. Y cuando eso se asiente en el cuerpo, algo se afloja, como si la vida ya no exigiera vigilancia constante para permitirte recibir lo que por derecho de conciencia te pertenece. Permanece aquí, no para aprender conceptos nuevos, sino para notar. Nota si la mandíbula se relaja un poco más. Nota si el estómago deja de anticipar el futuro. Nota ese silencio leve que empieza a ocupar los espacios donde antes había urgencia, ansiedad y la necesidad imperiosa de saber cómo sucederían las cosas. Ese silencio no es vacío, es poder sin tensión, y es desde ahí que la conciencia elevada comienza a tomar el control, no arrebatándolo con violencia, sino siendo reconocida con suavidad. Si sientes que este campo de resonancia te pertenece y deseas sostener este tipo de frecuencia con regularidad en tu vida diaria, suscríbete al canal ahora. Hazlo no como un gesto automático, sino como un compromiso interno de permitir que este nivel de verdad te acompañe en adelante, sin prisa, sin presión, recordando quién eres. Porque cuando avancemos en esta inmersión, vas a entender por qué la riqueza no se expande cuando la deseas más fuerte, sino cuando ya no necesitas empujarla con desesperación. Y esa comprensión no va a llegar como una frase intelectual, sino como una sensación de seguridad tranquila que se instala primero en el cuerpo y solo después en la mente. Llega un instante, casi siempre silencioso, en el que la mente empieza a fallar en aquello que antes dominaba con precisión matemática y lógica. No porque se haya vuelto débil o incapaz, sino porque ya no es el instrumento adecuado para la fase cuántica en la que te encuentras ahora mismo. Y este es uno de los momentos más incomprendidos del camino, cuando el control mental, que durante años fue tu salvación y tu escudo, comienza a generar fricción en lugar de resultados. Tal vez lo notes como una resistencia sutil, una sensación de empujar algo que ya no se mueve, como si la realidad hubiera cambiado de textura sin avisar y tus viejas herramientas ya no sirvieran. Este punto no se presenta con dramatismo externo, sino con una especie de cansancio profundo, casi digno, un agotamiento del buscador que lleva años buscando. No es desesperación, es lucidez agotada. La mente sigue intentando organizar, prever, ajustar, visualizar, afirmar, pero algo dentro de ti,
ya no responde a esos comandos mecánicos. Y mientras escuchas esto, quizá percibas una presión leve en la frente o en el plexo solar, como si el cuerpo estuviera sosteniendo una tensión antigua que empieza a no hacer sentido. Ese es el primer indicio de ruptura, y es una buena señal. El cuerpo sabe antes que la mente que el ciclo de esfuerzo ha terminado, porque el control mental nunca fue un error, fue protección. En algún momento de tu historia, controlar significó sobrevivir, mantener estabilidad en el caos, evitar pérdidas dolorosas. La mente aprendió que vigilar era amar, que anticipar problemas era seguridad, que preocuparse era ser responsable. Y funcionó por mucho tiempo. Pero lo que un día te protegió, ahora te limita no como castigo, sino como consecuencia natural de la expansión de tu propia conciencia. Cuando el campo se vuelve más amplio, los mecanismos antiguos se sienten estrechos, como una ropa que ya no te queda y que aprieta en las costuras. Aquí es donde muchos se culpan. Piensan que algo están haciendo mal, que perdieron el enfoque, que ya no manifiestan como antes, que han retrocedido. Pero esta narrativa es injusta contigo y completamente falsa. La verdad es más sutil. Tu sistema ya no acepta órdenes que nacen del miedo a perder o de la carencia. La conciencia elevada no coopera con la vigilancia constante porque opera desde la omnipotencia, y la omnipotencia no necesita vigilar nada. No porque sea frágil, sino porque opera desde un nivel donde el control ya no es necesario para garantizar seguridad ni provisión. Y tal vez, mientras estas palabras se acomodan en tu psique, notes que tu respiración intenta profundizarse, pero la mente quiere interrumpirla para analizar lo que digo. Es normal. La mente siente que si suelta un poco el control, todo se derrumbará. Ese microconflicto interno es exactamente el umbral del que estamos hablando. No es un problema a resolver, es una transición a atravesar. Aquí, casi todos intentan volver atrás, retomar técnicas rígidas, forzar disciplina espiritual. Intentan arreglarse a sí mismos, reafirmar visualizaciones con más fuerza, gritarle al universo. Y es aquí donde casi todos se agotan y colapsan. Este es el punto donde la conciencia comienza a pedir otra cosa. Permiso. No permiso externo, sino permiso interno para dejar de dirigir cada movimiento de la vida. Y eso asusta, porque el control se confunde con responsabilidad, con madurez, con merecimiento. Nos enseñaron que si no controlamos, somos irresponsables. Soltarlo parece negligencia, cuando en realidad es un acto de confianza profunda en una inteligencia que ya opera más allá de la mente lineal y limitada. No intentes entender esto ahora con la lógica. No es una idea para analizar en una pizarra. Es una sensación para reconocer en las células. Quizás se manifieste como un vacío extraño, una pausa incómoda, una falta de entusiasmo por hacer más, por iniciar nuevos proyectos desde el esfuerzo. Ese desinterés no es apatía ni depresión, es saturación de un modo de operar que cumplió su función y ya caducó. Y cuando este reconocimiento ocurre, aunque sea por segundos, algo en el cuerpo descansa como si una guardia antigua finalmente bajara el arma después de años de guerra. Más adelante vas a percibir con claridad cómo este quiebre no bloquea la riqueza, sino que la prepara para una forma más estable, menos ansiosa, una forma más coherente con quien te has convertido, capaz de sostener grandes cantidades de energía sin desequilibrarse. Pero por ahora, basta con notar esto. Si el control mental ya no funciona, no es porque perdiste poder, es porque estás a punto de transferirlo a un nivel más profundo de tu ser. Después del punto de ruptura, no viene inmediatamente claridad ni fuegos artificiales. Viene algo más extraño y para muchos más inquietante, el silencio. No un silencio pacífico al inicio, sino un espacio donde la mente ya no lidera, pero la conciencia todavía no fue plenamente reconocida como guía. Es una zona intermedia, un puente de niebla, y si estás aquí es muy probable que la hayas sentido como una pausa incómoda en tu realidad. Una sensación de que nada avanza, de que estás en un limbo,
aunque por dentro algo esté claramente en movimiento tectónico. Este silencio no llega de forma abrupta, se infiltra en los días. Empieza como una disminución de la urgencia, como si el impulso de forzar resultados perdiera fuerza. La mente observa eso y se inquieta profundamente. Intenta interpretar: ¿estoy desistiendo? ¿Estoy perdiendo ambición? ¿Me estoy conformando con poco? Pero ninguna de esas preguntas toca la verdad. Lo que está ocurriendo es más sutil y biológico. La conciencia está retirando energía de los viejos circuitos. Está quitando el combustible de los comandos mentales de miedo para reasignar esa energía a un nivel más profundo de coherencia cardíaca y espiritual. Y mientras este reajuste acontece, el cuerpo suele manifestar señales muy específicas que a menudo confundimos con síntomas de enfermedad o desgano. Tal vez notes una pesadez leve en el pecho, no como tristeza, sino como un reposo extraño, una gravedad que te pide ir más lento, o una sensación en el abdomen, como si el centro de gravedad interno estuviera descendiendo, alejándose de la cabeza y anclándose en la tierra. Es aquí donde muchos se asustan y piensan que perdieron la conexión con la fuente, cuando en realidad la conexión se está desplazando del pensamiento hacia la presencia. Porque la conciencia elevada no habla en forma de instrucciones claras ni mapas detallados. Ella se expresa como estados del ser, estados de menor tensión, de menor ruido interno, de menor necesidad de controlar cada variable del entorno. Y para una mente entrenada durante años en vigilancia, estrategia y defensa, eso se siente como perder el volante en una curva. Aunque paradójicamente, el vehículo de tu vida siga avanzando de forma más estable y segura que antes, guiado por una mano invisible. Este es el tramo donde la vida parece entrar en cámara lenta. Proyectos no avanzan a la velocidad de antes. Decisiones no se definen. La riqueza parece suspendida. Y sin embargo, si miras con honestidad radical, también es el momento en que el cuerpo empieza a descansar de una lucha invisible que llevabas años sosteniendo. Los hombros ya no cargan el mismo peso del mundo. La respiración se acomoda sola sin técnicas. El sistema nervioso comienza a aprender algo nuevo. Empieza a aprender que no necesita estar en alerta constante, escaneando peligros, para existir y para estar a salvo. Aquí, casi todos interpretan el silencio como estancamiento o fracaso. Pero este silencio es preparación uterina. Es la conciencia creando espacio interno suficiente, vaciando lo viejo, para que la riqueza, cuando vuelva a moverse, pueda entrar. Para que no venga acompañada de ansiedad, culpa o miedo a perder lo conseguido. La abundancia real no se sostiene en un cuerpo agotado, y este intervalo existe justamente para reeducar al cuerpo a recibir sin contracción, a sostener el placer de tener sin el miedo a perder. Tal vez ahora percibas un pequeño vacío, una ausencia de entusiasmo por las viejas metas que antes te encendían, una neutralidad emocional que antes no estaba ahí. Eso no es desmotivación, es desidentificación de los deseos del ego. La conciencia comienza a soltar narrativas antiguas sobre quién deberías ser, antes de revelar quién eres realmente. Y ese no saber momentáneo es un umbral sagrado, el punto cero, aunque la mente insista en rotularlo como peligro mortal. Si estás sintiendo esta resonancia, si reconoces este silencio en tu vida, te invito a dejar un comentario abajo declarando: me permito soltar para recibir. Escribirlo ayuda a anclar esta verdad en tu plano físico. No intentes llenar este silencio con ruido digital o distracciones. No necesita ser comprendido intelectualmente. Necesita ser atravesado con valentía. Y mientras lo atraviesas, algo dentro de ti cambia. Empieza a reconocer que la autoridad ya no reside en el pensamiento constante ni en la preocupación, sino en una presencia más amplia, una presencia más tranquila, que no corre detrás de resultados porque sabe que la materia es un espejo que responde al estado, no a la presión. Más adelante, esto va a encajar de forma muy clara. Vas a ver cómo este silencio no atrasó tu riqueza, sino que la alineó. La alineó con una versión tuya, capaz de sostenerla sin perderse en ella.
sin volverse esclavo de lo que posee. Por ahora basta con permanecer aquí y notar si el ruido disminuyó, si el cuerpo descansó un poco, si la urgencia aflojó. Si eso ocurre, aunque sea mínimamente, entonces la conciencia ya empezó a tomar el control, no como una conquista del ego, sino como un retorno natural a casa. Hay un momento preciso, no dramático, no grandioso, en el que la autoridad interna cambia de manos definitivamente. No ocurre porque decides hacerlo un martes por la mañana. Ocurre porque sostener el mando desde el deseo carente empieza a sentirse artificial. Se siente pesado, denso, casi desalineado con quien eres ahora, como intentar hablar un idioma que ya no te representa. Y cuando esa transferencia comienza, la riqueza deja de responder a lo que pides verbalmente y empieza a responder a lo que eres vibracionalmente. Incluso cuando no estás intentando ser nada en particular, incluso cuando estás lavando los platos o caminando sin rumbo. Este es uno de los giros más silenciosos y al mismo tiempo más profundos del proceso de manifestación. El deseo, que durante tanto tiempo fue el motor y la gasolina, empieza a perder protagonismo escénico. No desaparece, no dejas de querer cosas buenas, pero el deseo se vuelve más calmo, menos urgente, menos de vida o muerte. Es como si ya no necesitara gritar para ser escuchado por el universo. Y esa reducción de volumen suele confundir al principiante, porque la mente fue entrenada por la sociedad a creer que intensidad es sinónimo de poder, que obsesión es sinónimo de éxito. Aquí descubres algo distinto, una ley superior. La coherencia es infinitamente más influyente en el campo cuántico que la insistencia. Tal vez notes que ya no visualizas con la misma fuerza de antes, que las técnicas rígidas te aburren, que las afirmaciones pierden atractivo, que repetir mentalmente "quiero dinero, quiero amor" genera más fricción y duda que alivio. Eso no es retroceso ni pereza espiritual, es madurez energética, es graduarse de la escuela del esfuerzo. El campo ya no responde a comandos repetidos como un loro, responde a estados sostenidos de convicción silenciosa. Y un estado no se fabrica con la mente, se habita con el cuerpo, se encarna en la postura, se permite en la respiración. Cuando la conciencia elevada toma el control, no lo hace imponiéndose con reglas, sino retirando la necesidad de demostrar valía. El cuerpo comienza a enviar señales muy claras de esta transición de mando. Obsérvalas en ti ahora mismo. Una sensación de estabilidad en el pecho que no depende de las noticias. Una respiración que se mantiene amplia, incluso frente a la incertidumbre del saldo bancario. Una ausencia de ansiedad anticipatoria cuando piensas en el mañana. Es como si el sistema nervioso aprendiera algo nuevo y revolucionario. Aprende que es seguro no estar buscando constantemente, que es seguro detenerse y dejar que las cosas vengan. Aquí ocurre algo fundamental para la expansión de la riqueza material. El cuerpo deja de asociar recibir con peligro o deuda, porque durante mucho tiempo recibir estuvo ligado a esfuerzo previo, a sacrificio, a tener que pagar el precio, a vigilancia. La conciencia elevada rompe esa asociación neurótica. Corta el cable que une el dolor con la ganancia. Y cuando el cuerpo ya no se contrae frente a la posibilidad de tener más, la materia encuentra espacio real para acercarse físicamente. Esta transferencia de autoridad no se siente como una explosión de "ahora soy poderoso y puedo con todo". Se siente mucho más humilde y real. Se siente como "ya no necesito controlar esto para que suceda". Y esa frase, aunque simple, tiene un impacto enorme en el campo cuántico que te rodea. Es una llave maestra. La riqueza no se expande porque la llamas a gritos. Se expande porque ya no encuentra resistencia interna en tus barreras, porque no necesita atravesar capas de miedo, de merecimiento condicionado, de autoexigencia silenciosa que la repelían. Tal vez ahora percibas una neutralidad extraña respecto al dinero, a los resultados, a los plazos que antes te quitaban el sueño. No es indiferencia, no es que no te importe, es ecuanimidad, es estar en el centro del huracán, donde todo está calmo. Eso es señal inequívoca
de que el deseo dejó de gobernar y el estado del ser comenzó a liderar tu realidad. Y cuando el estado lidera, la vida se reorganiza con menos ruido, con menos dramatismo, con más precisión quirúrgica. Más adelante vas a notar cómo esta autoridad tranquila empieza a reflejarse afuera de formas casi discretas, sin fanfarrias. Decisiones más claras que tomas en segundos. Oportunidades que aparecen y no te desgastan ni te roban la paz. Caminos que se abren y no exigen que te traiciones, ni que vendas tu alma para avanzar un paso. Pero incluso antes de que eso sea visible para los ojos físicos, el cambio ya ocurrió en lo invisible. Ocurrió cuando dejaste de pedir desde la falta, desde el agujero, y comenzaste a existir desde la suficiencia interna. Permanece con esa sensación unos instantes. No tengas prisa por salir de este audio. Observa si hay más espacio en el pecho, si la respiración se sostiene sola, si la mente está menos interesada en anticipar problemas que no existen. Ese es el estado, ese es el tesoro. Y es desde ahí que la riqueza, naturalmente, empieza a expandirse como extensión de la conciencia que eres. Hay una fase que casi nunca se anuncia en los libros, porque no llega con fuegos artificiales, ni con certezas absolutas. Pero cuando aparece, el cuerpo la reconoce antes que la mente analítica. Es un saber celular. Es el momento en que la vida empieza a confirmar sin esfuerzo visible que vas por buen camino. No con grandes recompensas inmediatas tipo lotería, sino con una coherencia silenciosa que atraviesa tu día a día. Atraviesa las decisiones pequeñas, las relaciones cercanas y la forma en que el dinero comienza a circular de manera menos forzada. Aquí la conciencia elevada ya no está intentando liderar, simplemente está al mando como un capitán experimentado en aguas calmas. Este alineamiento no se siente como euforia desmedida, que suele ser una máscara de la ansiedad. Se siente como precisión, como si las piezas del rompecabezas empezaran a encajar sin que tengas que empujarlas ni forzarlas con pegamento. Tal vez notes que dices más no sin culpa, poniendo límites sanos, que ciertas oportunidades dejan de seducirte porque ves el costo energético, que caminos que antes parecían promisorios y brillantes, ahora se sienten pesados y densos, y los descartas fácilmente. Eso no es pérdida de ambición, es refinamiento de frecuencia. Te estás volviendo selectivo porque tu energía vale más. La riqueza no se expande hacia donde hay prisa y desesperación, se expande hacia donde hay congruencia y orden. En este punto, el cuerpo suele dar señales muy claras de que la biología está cambiando para soportar más luz y más materia. Una estabilidad nueva en el plexo solar, una sensación de suelo firme bajo los pies, incluso cuando el futuro todavía no está completamente definido. La ansiedad por llegar a un destino imaginario disminuye y en su lugar aparece una confianza extraña y sólida. No está basada en garantías externas ni en contratos firmados, sino en una certeza interna, difícil de explicar con palabras. Es como si algo dentro de ti supiera, sin lugar a dudas, que no necesita correr porque ya no está fuera de tiempo, que todo llega. La vida entonces empieza a responder de maneras sutiles, casi como un baile. Personas aparecen sin desgaste emocional. Conversaciones fluyen sin esfuerzo y te traen las respuestas que buscabas. El dinero, cuando se mueve, lo hace con menos fricción, como si no necesitara atravesar tantas capas de duda, de es difícil ganar dinero, o de autoexigencia para llegar a ti. No es magia repentina, aunque lo parezca, es consecuencia energética pura y dura, física cuántica aplicada. Cuando la conciencia lidera y no el ego asustado, la realidad se organiza para acompañar la visión, no para resistirla. Aquí ocurre algo importante. La riqueza deja de ser un objetivo separado de tu bienestar interno. Se fusionan. Ya no hay esa división silenciosa entre yo aquí sufriendo y lo que quiero alcanzar allá lejos. El alineamiento unifica al observador con lo observado. Y cuando no hay división, la energía deja de dispersarse en la duda. El cuerpo ya no entra en alerta roja al pensar en tener más, en crecer, en ser visto, en expandirse.
Recibir se vuelve una extensión natural, tan natural como exhalar, del estado en el que habitas cotidianamente. Tal vez ahora percibas que la mente, por hábito, intenta buscar señales externas más grandes para confirmar que esto es real. Quiere ver el $1.000.000 ya. Quiere ver el resultado final ahora. Observa esa impaciencia con suavidad, como a un niño. Esa necesidad de prueba externa también empieza a disolverse aquí, no porque todo esté resuelto en el 3D, sino porque la conciencia elevada no depende de la validación constante de los sentidos físicos para saber que es real. Ella se reconoce en la calma, en la coherencia, en la ausencia de lucha interna, y sabe que la materia es solo una sombra que tarda un poco más en moverse. Este es el punto donde muchos, sin darse cuenta, ya están viviendo desde otro nivel de realidad, aunque todavía no lo nombren así. Y si notas que tu cuerpo está más presente en la silla, que tus decisiones son más limpias y directas, que la vida parece menos caótica, aunque no sea perfecta según los estándares del mundo, entonces el alineamiento ya está en marcha. La riqueza no llegó como un evento puntual, llegó como un reflejo de tu nueva estructura interna. Si sientes que estás en este proceso de alineamiento, comparte este contenido con alguien que necesite recordarlo. A veces, el simple acto de compartir una frecuencia ayuda a consolidarla en tu propia experiencia. Más adelante, esto se integrará de forma aún más silenciosa en tu biología, pero por ahora, permite que esta sensación se asiente. No hay nada que acelerar, no hay tren que perder. Cuando la conciencia elevada toma el control, la vida confirma en su propio ritmo. Y ese ritmo, por primera vez en años, no te genera tensión, sino que te genera placer. El placer de estar vivo. Hay un cierre en este proceso que no se siente como un final de película, porque no trae una conclusión mental cerrada. Se siente más bien como una integración, una acomodación interna, donde nada necesita ser dicho en voz alta para ser verdadero. Es aquí donde la conciencia elevada ya no alterna con la mente miedosa. Ya no entra y sale, ya no negocia con el ego, ya no discute caminos ni posibilidades, simplemente habita el cuerpo, ocupa el templo. Y cuando eso ocurre de forma sostenida, la riqueza deja de ser algo que se observa desde afuera como un objeto de deseo. Pasa a sentirse como una consecuencia orgánica, inevitable, del estado interno que emanas las 24 horas del día. Esta integración no llega con certezas absolutas sobre cada detalle del futuro. Eso sería aburrido. Llega con algo más estable, una confianza corporal que no depende de los resultados inmediatos de hoy o mañana. Tal vez ahora notes que al pensar en dinero, expansión o abundancia masiva, el cuerpo ya no reacciona con contracción. No hay aceleración en el pecho, no hay nudo en la garganta, no hay presión en el estómago. Hay una neutralidad viva, fértil. Una sensación de esto puede moverse cuando sea el momento y estoy listo. Y esa sensación es profundamente poderosa, magnética, porque la materia responde a ella con una precisión matemática. El esfuerzo físico y mental jamás consiguió generar esta calidad de atracción. El esfuerzo empuja, la integración atrae. Aquí la conciencia elevada no hace promesas vacías. No necesita convencerte de nada. Ella se reconoce en la forma en que caminas por la calle, en cómo eliges tu comida, en cómo dices sí y cómo dices no. La riqueza comienza a reflejar ese estado no como una recompensa por haber sido bueno, sino como resonancia. Donde hay coherencia, la energía circula libremente. Donde hay presencia, la vida colabora y abre puertas. No porque el universo esté siendo convencido por tus súplicas, sino porque ya no encuentra ruido interno que distorsione la señal que emites. Este es el punto en el que muchos miran hacia atrás, a los años de búsqueda y lucha, y por primera vez entienden que la espera no fue atraso, fue maduración necesaria, que el silencio no fue vacío, fue recalibración del sistema. Que el control que cayó y se rompió no era poder real, sino una muleta, una fase necesaria para llegar aquí, a pararte,
sobre tus propios pies. Y cuando esa comprensión se instala en el corazón, algo profundo se aquieta para siempre. La guerra termina. La mente deja de revisar el pasado buscando errores y culpables. El cuerpo deja de anticipar el futuro buscando seguridad ilusoria. Todo se asienta en un ahora más amplio, más rico, más lleno de posibilidades reales. La integración se manifiesta de formas simples y cotidianas. Menos urgencia por definir etiquetas. Más claridad al decidir qué hacer con tu tiempo. Menos tolerancia a lo que drena tu energía vital. Más apertura a lo que fluye y nutre. Menos necesidad de probar tu valor a los demás. Más disposición para recibir sin culpa, sabiendo que tu prosperidad beneficia al todo. Y esa disposición es el terreno fértil, la tierra negra, donde la riqueza se expande sin esfuerzo, sin drama, sin la sensación constante y agotadora de que algo puede ser perdido a cualquier momento por un error. Permite que este cierre ocurra sin intentar sellarlo con lógica. No hay nada que memorizar de estas palabras. No hay nada que aplicar como una técnica más. Si notas que tu respiración está más profunda ahora, que el cuerpo está más presente en este instante, que la mente está menos ruidosa y crítica, entonces la integración ya está aconteciendo por sí sola. Ya está hecho. Y cuando la conciencia elevada toma el control de esta forma silenciosa y sagrada, la vida no necesita ser empujada. Ella acompaña, ella sirve. Ella provee. Nada dio errado contigo en el pasado. Nada llegó tarde a tu vida. Todo te trajo a este momento de comprensión. Este estado no es un logro del ego, es un retorno a tu naturaleza. Y desde aquí, la riqueza no es un objetivo distante a conquistar. Es una expresión natural, inevitable y hermosa de quien ya no lucha contra sí mismo para existir. Gracias por permitirte recibir esta verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque tu frecuencia ya está lista para esta nueva realidad. No olvides suscribirte para seguir anclando esta energía y nos escuchamos en la próxima expansión.